uniformada a través del foro colectivo Unidad Policial, se complace en organizar este encuentro cuyo tema es seguridad, democracia e institucionalidad, teniendo como invitados a distinguidos profesionales con experiencia mística y dominio de los temas a tratar. Presento al general Ejército Peruano, Roberto Quiabra León, experto en asuntos militares y seguridad nacional, combatiente de la guerra del CENEPA y ex ministro de Defensa. El primer tema, en forma de pregunta, es: ¿existe actividad neocomunista en el Perú? ¿Cree usted, general Quiabra, que el Estado peruano está en peligro y que estamos viviendo un neocomunismo? Gracias. 4 minutos, extendible a 2 Gracias. más. Mis saludos al general John Caro. Muchas fíjense, gracias. nuestro país tiene enemigos de diferente naturaleza que tenemos que identificar para aplicar las estrategias y los medios adecuados para enfrentarlas. Uno es la corrupción y el narcotráfico que busca la captura del poder. Otro enemigo es los organismos de fachada de Sendero Luminoso. Lo derrotamos solo militarmente, más no política ni socialmente. Caso contrario, no existiría Movadez ni CONARE. Y esto es porque en la transición del 2000 no se realizaron 2 ejes estratégicos: la reforma del Estado ni el proceso de la guerra a la paz. Y 20 años después estamos pagando las consecuencias. Se mantiene una ausencia política, social y económica en lo que conocemos como que se llama BRAE, y que fue la zona más golpeada por la subversión y hoy está dominada por el narcotráfico. No determinamos qué hacer con los retornantes ni con aquellos que iban cumpliendo su condena. No establecimos reglas de conducta ni de comportamiento para los arrepentidos que nunca pisaron una fiscalía y hoy los tenemos como presidentes de los frentes de defensa oponiéndose a todo lo que significa inversión y desarrollo, sobre todo en minería. Los organismos de fachada nos vienen realizando una acción integral, una acción ofensiva que encuentra una pasividad en el Estado. Tienen apoyo de los partidos políticos de izquierda en la región, especialmente Argentina, Chile y Uruguay. Buscaron inscribir a Movadez como partido político en el 2011 y no lo lograron por presión popular, no por una cuestión legal. Tenemos, fíjense, ustedes conocen mejor que yo la operación Perseo del año 2004, ahora la operación Olimpo, y no está como prioridad para la justicia. Levantaron un mausoleo en el 2016, nos demoramos 2 años en demolerlo. Buscan convertir la derrota militar en una victoria política con la persecución masiva de los causantes de su frustración. Participan en las audiencias públicas de la Corte de Derechos Humanos y denuncian al Estado para poner fin al aislamiento de Guzmán, lograr la liberación de lo que ellos señalan sus prisioneros de guerra o presos políticos, que se ponga fin a una persecución y discriminación porque dicen que siguen el pensamiento Gonzalo y quieren ser reconocidos como agrupación política. Atacan al Estado sin la presencia de ningún defensor del Estado. Otro enemigo es lo que yo llamo la brisa bolivariana. En el año 2019 se crea el Grupo de Puebla para defender la revolución bolivariana, apoyando a los gobiernos progresistas de la región y desestabilizando a todos aquellos gobiernos que ellos llaman conservadores. ¿Cómo lo hacen? Tenemos que empezar a estudiar el estallido social. En los últimos meses, últimos días del 2019, se presentó en Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile, casi en simultáneo, una inesperada convulsión social, producto de un generalizado descontento de los ciudadanos, aunque con motivaciones diferentes en cada país. Hubo 3 causas comunes: el abuso de poder, la desigualdad y la corrupción. Las protestas, fíjese cómo tenemos que relacionarlo con lo que sucedió en nuestro país, mayormente pacíficas, presentan episodios de extrema violencia y fuera de control, cometidas en su mayoría por jóvenes, que no solo desbordan la capacidad de la fuerza policial, sino también superan la competencia política de movilizarla mediante el diálogo, porque no hay un interlocutor válido, ocasionando que los gobiernos que hagan decreten estado de emergencia hasta donde queda. Tenemos que tener en cuenta que hay protestas que responden a una justificada demanda social, como otras que tienen una intencionalidad política
que explotando el descontento ciudadano buscan lo que conocemos agudizar las contradicciones en ese momento para desestabilizar el gobierno y provocar ¿qué? Una respuesta ante los actos de violencia. Así, los de izquierda explotan e imponen condiciones denunciando a las fuerzas del orden por violación de los derechos humanos, censuran ministros y convocan a una asamblea constituyente para cambiar la constitución. Clarita está la situación. Otro adversario que tenemos es la izquierda progresista, que busca tener el control del poder. Son los conversos convencidos que por la vía armada no lo van a poder lograr y ahora lo siguen al italiano Gramsci. Señala que la conquista del poder cultural es previa a la del poder político. Esto se logra mediante la infiltración en el Estado. Ellos saben que irse en la sociedad, en la comunidad educativa, ¿para qué? Para ir transformando y ridiculizando las tradiciones que se han sostenido históricamente para crear una sociedad de acuerdo a la ideología que ellos buscan. Gracias. ¿Cuáles son las fases? Desprestigiar las instituciones, de legitimar a los líderes que piensan frente, dividir, como siempre, dividir. Muchísimas gracias, general Quiabra. A usted. Presencia caviar en instituciones del Estado. Si estos ejecutores procomunistas estarían ocupando cargos en el Parlamento e instituciones del Estado, la presencia de Gino Costa y otros vinculados a IDL, turnándose en el Ministerio del Interior desde el año 2002, ¿nos dice algo? ¿Es una táctica para copar las instituciones del Estado? ¿Cuáles serían las consecuencias? Por favor, general Roberto Quiabra tiene la palabra. En otros países democráticos, los de izquierda pelean contra el gobierno por el control del sistema educativo, la cultura y los medios de comunicación. Aquí lo han conseguido fácil. Y han logrado un importante botín político. Tener el control en la cultura, la educación, el ambiente, los programas sociales y en la seguridad interna. La pregunta es cuáles son sus fortalezas. Porque no ganan elecciones, pero tienen poder. Y tienen poder porque están bien organizados y financiados, tienen objetivos muy puntuales, doctrina y lenguaje único. Como bien señalan los que saben, se han hecho dueños del pensamiento correcto y de la superioridad moral. Han creado sus propios círculos y espacios, y entre ellos se resaltan sus virtudes y se elogian mutuamente. Pero también se aprovechan de nuestras debilidades. A diferencia de ellos, nosotros no tenemos iniciativa, no tenemos unidad de doctrina ni apoyo mutuo, por el contrario, entre nosotros nos descalificamos. Fíjese que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en señalar todos en forma unánime qué fue lo que sufrimos entre el 80 y el 2000. Cada uno de nosotros tiene una opinión diferente, no tenemos unidad de doctrina. ¿Cómo enfrentar a alguien que sí tiene objetivos puntuales de unidad de lenguaje y de doctrina? La gran aspiración que tienen, que lo hemos visto en los últimos años, es ocupar ellos, sus familiares y sus amigos un puesto público. Rotan en todos los ministerios, pero solo como asesores, porque así se puede mantener, tener poder, influencia y vivir del Estado. La incompetencia del gabinete ministerial en el manejo de esta pandemia es el resultado de lo que significa cuando ellos, en vez de ser asesores, ocupan un cargo. Se marketean como que tienen la solución a los problemas sociales y de seguridad ciudadana. Por eso forman sus ONG, para desde ahí orientar las políticas públicas en función de sus intereses ideológicos. Escriben artículos de opinión criticando a los que, no siendo de su entorno, ocupan los cargos que ellos tienen seleccionados para ellos. ¿Para qué? Para relevarlos. Pero hemos visto nosotros que cuando han ocupado un cargo ministerial han fracasado por incompetentes. Están infiltrados en la cultura y la educación. Somos testigos nosotros de cómo se financia documentales y se realiza una sistemática actividad artística con mensajes sublimes
indirectos a través de películas, obras de teatro, exhibiciones de pintura, todos con temas contrarios a la fuerza del orden. Buscan mantenerse infiltrados en el magisterio. Se ha tenido que dar una ley para prohibir que los sancionados por terrorismo sean profesores de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque participan en el control del contenido de los libros. Llegado un viceministro de Educación a amenazar con sancionar a los profesores que perdían el tiempo, según él, en el Día de la Bandera, el 7 de junio. ¿Por qué? Porque se busca eliminar el sentido de pertenencia, de identidad nacional, porque lo que buscan es que los peruanos no tengan nada de qué enorgullecerse, nada que consideren que es propio. Gracias a esta pandemia, muchos padres han conocido lo que le enseñan a sus hijos en el colegio. Lo vimos en este Aprendo en Casa, que vio el tema de la violencia política en Latinoamérica, donde presentaban a Guzmán como un líder de un grupo justiciero. Cito. Tenemos que decir nosotros que fíjense cómo los hemos identificado a todos. Dime quién lo dice y te diré quiénes son y qué quieren. Les pregunto, ¿quiénes defienden el acuerdo de Escazú? ¿Quiénes emplean el lenguaje inclusivo? ¿Están a favor del aborto, el divorcio, la eutanasia? Los mismos que con la caída del muro de Berlín se quedaron sin lucha de clases. Porque lo que buscan es eso, dividir entre pobres y ricos, entre buenos y malos, entre conservadores y progresistas. Ahí está el éxito. Buscan lograr, por la vía de la infiltración en la cultura y en la educación, lo que no pudo Sendero por medio de la violencia. Destruir nuestra sociedad para imponer ellos una república popular de nueva democracia, ahora cambiar nuestras costumbres y tradiciones para implantar una sociedad de acuerdo a su ideología. Gracias, general Roberto Quiabra. Pasamos a nuestro tercer y último tema. Tiene que ver con lo que nuestro actual gobierno transitorio llama reforma de la Policía Nacional. Una institución que, si bien acusa algunos problemas, también es cierto que desde el año 2002, con el entonces ministro del Interior, Gino Costa, ha venido sufriendo experiencias reformistas que solo parecen haberla debilitado. Gobierno de turno, reformar a la Policía Nacional del Perú sin el control y fiscalización del Parlamento. Tiene la palabra el general Roberto Quiabra, por favor. Gracias. Según la ley, según la Constitución, el Congreso es el responsable, el que tiene la facultad de regular la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado. Salvo cuando delega facultades legislativas, es lo que ha sucedido en lo largo de estos 20 años. Generalmente los gobiernos, al ingreso de su gestión, siempre han pedido facultades legislativas en cadena, de todo orden, económico, social, y siempre ha estado, como usted bien señala, la reforma de la policía. Pero acá tenemos que tener en cuenta nosotros varios actores. Está bien que usted como Congreso le delegue facultades legislativas, pero usted como Congreso tiene que ver si esa reforma institucional obedece a los intereses del Estado. La primera pregunta que nunca se ha hecho es ¿qué tipo de policía necesita nuestro país? ¿Qué política de Estado para tener policía? No política de gobierno, no política de interés de alguien que ingresa a un cargo. Ese es el gran problema que hemos tenido, que cada 5 años los gobiernos han querido hacer una reforma, pero en base a que una política de Estado, no, una política de gobierno con intereses muy particulares. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y la Comisión de Defensa, Orden Público del Congreso, no tiene interés? ¿No tiene conocimiento? Porque si tuviera interés y conociera el tema, creo que podría tener ellos una participación directa a pesar de haber delegado facultades. Lo otro, y se lo digo por experiencia propia, hay que pagar un costo social. Yo fui comandante general del Ejército en 2003 y con los 2 comandantes generales anteriores y el general Bustamante, uno antes que yo de mi promoción, entre los 4 asumimos el costo social de la reforma, porque también nos pusieron contra la pared. Éramos los culpables del autogolpe, los culpables de la violación de derechos humanos. Estábamos contra la pared, nos redujeron el presupuesto, nos congelaron los sueldos, las pensiones y las propinas de los soldados.
¿Quién iba a hablar de las Fuerzas Armadas si éramos la culpable de todas? Se creó un Ministerio de Defensa, se reformó un Ministerio de Defensa, colocando un civil como ministro para subordinar el poder militar al poder civil. En primer lugar, en el Perú no hay poder civil ni poder militar, hay poder constitucional. Y sin embargo, era un civil que no sabía, no tenía ni idea de lo que eran las Fuerzas Armadas. Y lo primero que hizo fue tener un asesor de cada instituto, un general en retiro de cada instituto que soplaba de acuerdo al interés que tenían. ¿Y cómo hicimos? La reforma la hicimos desde adentro. Asumimos las consecuencias de nuestra reforma. Redimensionar, despolitizar, modernizar y profesionalizar. Eso es lo que está faltando en la policía. Que la reforma tiene que hacerse desde adentro. Todo cambio se hace, pero respetando los principios, las costumbres y las tradiciones. Yo le digo a ustedes, yo siempre de chico, director general de la policía. ¿De cuándo acá? Comandante general de la policía. Entonces, yo creo que si hay algo que reformar en estos días que tiene el gobierno, yo creo que dudo, porque se han formado, hay 78 organizaciones que han presentado su propuesta. ¿Usted cree que en 2 o 3 meses alguien va a tener la suficiente capacidad de poder hacer una reforma? ¿Por qué reformarse el Ministerio del Interior? Un Ministerio del Interior que es una telaraña. Crea una serie de cargos, unos puestos de confianza que no tienen ninguna practicidad dentro de la institución. Hay personal activo, acá, servir, personal altamente calificado y del Fondo de Apoyo Gerencial. Ahí es ese personal que recibe su sueldo del Fondo de Apoyo Gerencial. ¿Quiénes son? ¿Y qué acciones hace el Ministerio del Interior? Y yo considero de que si alguien debe hacer la reforma institucional, tiene que ser los mismos integrantes. Pero ojo, no podemos nosotros seguir manoseando a la Policía Nacional y hay una acusación constitucional por medio, en caso yo sea congresista. No podemos permitir que se haya hecho algo ilegal con el nombramiento del comandante general, contraviniendo la ley de situación policial. Entre los 3 más antiguos, no hay en ninguna parte, en ninguna ley, que usted puede escoger al número 15, al número 20 o una subsimpatía. Gracias. Muchísimas gracias. Para el general Roberto Quiabra. El Perú, debido a sus dificultades políticas y económicas, desigualdad y corrupción, puede convertirse en un país inviable en el Estado fallido. ¿Qué debemos hacer para estabilizar estas tendencias negativas? Gracias por la pregunta. Difícil, yo creo que difícil para llegar a ese extremo, pero lo que sí tenemos que nosotros considerar que el Perú es un país con una vulnerabilidad permanente. Lo señalaba el general Mercado Jarrín en los años 70. Y hoy día vemos nosotros que tenemos esa vulnerabilidad permanente, pero no solamente por los aspectos de violencia, sino también porque no tenemos conciencia de prevención ni cultura de planeamiento. La pandemia y la bajato nos ha desnudado como Estado. Un Estado penetrado por la corrupción y con baja calidad de gestión. Entonces, el problema es el Estado, la solución pasa por el Estado. Si no hay unidad entre todos los que van a tener un cargo político en el Congreso y en el gobierno, de que la solución de nuestros problemas pasa por tener un Estado más profesional, ninguna estrategia va a tener éxito. Pero no puede ser posible que tengamos 19 ministerios, incluido la PCM, con funciones superpuestas, sin responsabilidad definida, responsabilidad, tarea de todo, responsabilidad de nadie, y que siguen aplicando políticas sectoriales cuando todos los problemas son multidimensionales y transversales. Tenemos una alta burocracia, una baja eficiencia y una gran corrupción. El problema en el Perú es la justicia. Todo puede fallar menos la justicia en nuestro país. Si la justicia estuviera en el nivel de independencia, de autonomía, pero también de oportunidad, tendríamos nosotros una menor cantidad de corruptos. Justicia que no es oportuna, o es injusticia o es impunidad. Es injusticia porque usted no puede tener a una persona sindicada como sospechosa durante 7, 8 años y que al final sale siendo inocente. Ya no tiene cómo recuperar su honor. Y es impunidad cuando usted con el paso del tiempo hace que ese robo, ese acto prescriba
o ya pierda fuerza. Entonces necesitamos fortalecer nuestra justicia, necesitamos fortalecer nuestras instituciones. Y eso pasa porque tenemos que sacar experiencias y ejemplos de esta pandemia. Esta pandemia nos ha denudado. Esta pandemia nos ha hecho ver que vivíamos en un estado artificialmente desarrollado. 20 años de crecimiento, la envidia en la región, y no hemos tenido sistema ni de salud ni de educación de calidad a nivel nacional. Por ahí tenemos que empezar, por fortalecer nuestras instituciones. Y eso es tarea de todos nosotros. Ojalá que se logre. Tener ministerios con personal calificado, con cultura de planeamiento, con política institucional. No que nosotros no podemos sacar a un ministro porque dice que se cae todo el ministerio. Eso no puede ser así. Entonces, yo creo que tiene que haber gente de planta calificada con un plan de carrera que le dé continuidad a nuestro país. Muchísimas gracias, general Roberto Quiabra. Le cedo la palabra de despedida al señor Roberto Quiabra, al señor general Roberto Quiabra. Adelante, por favor. Gracias. En primer lugar, mi agradecimiento a la palabra tan gentil de mi general Héctor John Caro. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por haberme dado la oportunidad de conversar con ustedes. Es un tema muy delicado para la institución, pero tenemos que superarlo a nosotros mismos. Yo creo que este es un momento para reflexionar y tomar una acción. Tenemos que tener la iniciativa, no podemos seguir estando reaccionando, tenemos que anticiparnos. Siempre ha sido una característica de los que formamos parte de la fuerza del orden, anticiparnos a las situaciones. Nos estamos dejando hacer, y eso yo creo que es lo que se está aprovechando. Esa es una debilidad que tenemos que superar. No es tiempo de generalizar ni descalificar, porque con eso los ayudamos a todos los que están buscando siempre dividir. Nosotros tenemos que dar el ejemplo, no descalificar, no generalizar y no dividir. Busquemos el apoyo entre nosotros mismos, confiemos en nosotros mismos, tenemos la obligación y la necesidad de confiar en nosotros mismos. Nosotros somos un ejemplo de vida. Fácil es hablar desde fuera lo que significa 20, 15, 30 años de servicio. No sabe lo que cuesta. No sabe lo que significa formar una familia. Siempre se ha hablado de los hijos de la guerra de afuera, pero no de los hijos de la guerra de nosotros. Nuestras viudas jóvenes, nuestros niños que no nos tuvieron en los momentos que más querían que estuviéramos, en el Día del Padre, una Navidad, un Año Nuevo. La policía, institución importante en la vida de todos nosotros, institución importante para nuestra seguridad diaria, tiene una tarea pendiente, una tarea interna, recuperar su autoridad, su confianza y su prestigio ante la sociedad. ¿Quiénes lo pueden hacer? Los mismos que hoy día están en actividad, pero también los que estamos en retiro, porque a nosotros nos siguen mirando en nuestro comportamiento individual y colectivo, estemos o no en actividad, porque efectivamente hay un cordón umbilical. Nosotros no dejamos de ser ni policías ni militares, nosotros no somos ex en ningún momento. Cambiamos la situación nomás de actividad por retiro. Es una tarea que de afuera tenemos que apoyar. ¿Y cómo apoyar? No dejando que manosean nuestras instituciones. Siempre tenemos que tener nuestra voz, porque los que están adentro sabemos que no pueden manifestarse. Vemos desde fuera el trabajo y la responsabilidad que tienen que hacer los que hoy están al frente de la institución, tienen que recuperar su imagen, mantener nuestro prestigio, nuestras costumbres y tradiciones. Ahí está el éxito de nuestras instituciones. Por eso seguimos nosotros permanentes a lo largo de la historia. Gracias a todos ustedes y a cuidarse, que este enemigo no se ha ido, se ha reforzado. Cuidémonos nosotros para cuidar a los nuestros y no suframos lo que muchos estamos pasando de perder familiares y amigos antes de tiempo. Gracias por la invitación. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, general Roberto Quiabra. Todos, paso la conducción a la coordinación general. Adelante, general Ítalo Perochena. Gracias, Zenaida. Muchas gracias, Zenaida. Señor general don Roberto Quiabra, señor general don Héctor John Caro, mi gratitud por su participación y mi gratitud por la participación de las 98 personas que nos han acompañado hoy en día. Hemos escuchado las palabras de dos grandes profesionales de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía, y hemos escuchado a ciencia cierta la experiencia
lo que es la realidad nacional. Hemos escuchado la experiencia de lo que significa este riesgo, esta amenaza que tenemos actualmente. Quiero manifestarles a todos y los que en alguna oportunidad no han estado presentes, el colectivo Unidad Policial se formó hace aproximadamente mes y medio o 2 meses con el único objetivo de unificar y de unir a todas las organizaciones, a todas las agrupaciones policiales que estamos en retiro. Para estos esfuerzos, juntos podamos apoyar la participación de los candidatos policiales y candidatos militares con quien estamos haciendo una alianza estratégica, porque juntos es la única forma y la única manera de poder tener voz y voto en el Parlamento de la República. Tenemos, ya lo manifestó, son 22 candidatos al Congreso de la República y un candidato al Parlamento andino. En el caso de los policías, y tenemos 8 o 9 militares. Señores, unidos es la única manera de poder lograr nuestros objetivos. Ya lo manifestó y lo manifestaron nuestros expositores. El único lugar, el Parlamento. Y esperemos que estos hombres, que con ese valor, con ese amor y ese espíritu de cuerpo que emana de sus corazones por tantos años de servicio a la patria, puedan llegar pues al Congreso donde sí podamos defender los fueros institucionales. Creo que después de tanto maltrato, tanto vejamen, tanta humillación, es momento que la policía tenga el derecho de estar y participar de la vida política. Señores, mi gratitud a todos los presentes y les hago un anuncio. Posteriormente van a ver este tipo de reuniones y vamos a entrevistar a todos los candidatos que se están presentando al Congreso para que ellos expongan ante ustedes, ante la familia militar, a la familia policial, a la familia militar, puedan exponer sus propuestas y los compromisos que tienen para cuando estén, dado el caso, en el Congreso de la República. Reitero mi gratitud y esperamos tenerlos próximamente por este mismo medio, por vía virtual. Muchas gracias. Buenas tardes.